Bueno, vamos a dar la práctica número 4 del curso Elementos Finitos. Esta práctica consiste en esta geometría. Vamos a realizarle el análisis a esta. Vamos a emplear herramientas como crear superficies. Vamos a comenzar. Hagamos el static structural. Ya sabemos que si le damos, le colocamos un nombre. Abrimos Geometry, Mission Model. Esperamos a que una vez abierto File, insertar geometría externa, en práctica 4, en el plano CG, vamos a generar. Esto es lo que me aparece acá, podemos ver los vértices. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir cuál es el espesor de esta lámina. Vamos a Tools, Analyze Tools, Distance Filter nos pide dos cuerpos, en este caso vamos a hacerlo sobre el filtro de puntos. Y tocamos el filtro de puntos. Tools, filtro de puntos, este punto le vamos a aplicar y este punto le vamos a aplicar y nos dice que es 0.006 metros. Acá no podemos cambiarlo a milímetros y darnos cuenta pues, que esos son 6 milímetros. Eso mismo vamos a hacer en esta parte. Tools, Analysis, Distance, entre este punto y este punto, y también son 10 milímetros. Esto significa que la lámina es uniforme. Entonces, dado esto, podemos venir acá a Tools, Mix Surface. Entonces nos pide una pareja de caras. Vamos a seleccionar esta y esta. La pared de morado, igual que esta y esta. Le vamos a aplicar, le vamos a generar, inmediatamente me lo creó. En la mitad, acá podemos ver que lo creó en la mitad. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar para esta parte. Vamos a Concept, Surface, From Face. Entonces, acá hay que tener en cuenta que de acuerdo al lado que seleccionemos es donde va a quedar la selección de la superficie. Entonces, una superficie solo queda seleccionada de un lado. Entonces, en este caso vamos a hacerlo acá para que la superficie cuando la seleccionemos nos quede de frente. Si seleccionamos la de atrás, cuando seleccionemos la superficie va a quedar atrás, entonces es una confusión porque el verde de la selección solo va a quedar en la parte de atrás. Entonces, para facilidades visuales lo vamos a hacer desde adelante. Con control sostenido vamos a seleccionar las tres caras, le vamos a dar a aplicar y le vamos a generar. Entonces ahí ya nos quedó la superficie. Así, además de la parte de la selección, logramos que el espesor nos quede hacia el Z positivo, haciendo que esta connivencia se cumpla. Hubiéramos seleccionado la parte de atrás, nos hubiera quedado estos 6 milímetros que tienen, nos hubieran quedado en vacío por la selección que hicimos. Como ya tenemos todas las superficies, el cuerpo ya nos estorba, pues lo vamos a eliminar. Create, Delete, Body Delete, y seleccionamos el cuerpo que vamos a guardar, vamos a aplicar, le vamos a generar, y ya nos quedó solamente un juego de superficies creado. Una vez hecho esto, ya cerramos el diseño modelo. Vamos a cargar el modelo. Bueno, acá ya nos apareció solamente el juego de superficies y nos paramos en esto. Vamos a ver que nos reconoce el thickness, espesor. Esta también no lo reconoce, pero esta última no. Como estas dos lo hicimos seleccionando ambas caras del sólido, entonces ella entiende que entre esas dos existe un espesor de 6 milímetros. Como nosotros lo hicimos de una manera diferente, no lee el espesor, por lo cual nosotros debemos de decirle que el espesor es de 6 milímetros. Tenemos acá abierto y ya teniendo la modificación del espesor de esa parte de la geometría que hicimos de manera diferente. También cabe aclarar que en algún momento vamos a tener que decirle acá para dónde queremos que nos haga ese espesor. ¿Por qué? Porque como en esta parte nosotros no seleccionamos ambas caras, la delantera y la trasera, entonces nosotros no sabemos hacia dónde va a ser el espesor.
es algo que vamos a mirar si generamos la malla. Entonces acá vamos a hacer la malla por defecto, la va a generar como él lo desea. Pues acá cuando vemos cómo genera la malla nos damos cuenta que esta selección que tiene acá en el medio no nos sirve. Vamos a verificar acá si lo hacemos con top, con mesh. Miren que si lo hacemos con top ya no hay una penetración de uno con la otra. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de mallar, para no ir a tener como decir una interferencia de un cuerpo con el otro, interferencia que no existe en realidad, sino que se crea en el momento de seleccionar esta superficie. Entonces vamos a dejar en top. Ahora vamos a mirar acá en conexiones, vamos a ver qué conexiones debemos colocar. Estas conexiones son condiciones de contacto que debe tener esta, por ejemplo, esta pieza con esta o con esta, en esta zona donde hay un contacto, para poder analizar cómo debe funcionar y que a la hora de aplicar las fuerzas no se presenten desplazamientos que no van a existir. Bueno, acá en Connections vamos a mirar los contactos que existen. Estos dos primeros son lineales, estos otros tres son no lineales. La diferencia entre frictionless y frictional es el coeficiente de fricción estático, o sea que en este caso podemos colocarle un coeficiente, un valor en micras de rugosidad para hacer una variación. En este caso le vamos a dar un contacto en separation, nos pide un contact in target, vamos a seleccionar como contact un vértice y como target una superficie. Entonces en contact con el de línea vamos a seleccionar esta línea y con target con el de superficie de cara vamos a seleccionar esta cara. Vamos a dar aplicar. Ahí tenemos el primer contacto. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Contact, no separation. En contact vamos a seleccionar con el filtro de línea y con el de superficie cara. Vamos a seleccionar esta cara. Aplicar. Ahí ya tenemos los dos primeros. Vamos a continuar con los otros. La razón por la que el contact es una línea y el target es una cara va con este rango de selección, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a colocar como contact un punto, mínimo, ya el target tiene que ser una línea, una superficie o un cuerpo. Por ejemplo, no podría ser como target, no podríamos tener una cara sabiendo que el contact es un cuerpo, un volumen. Inmediatamente dice que esa conexión, ese contacto no es posible. Vamos a hacer otro contact de no separation. Ahora con la parte de abajo vamos a seleccionar acá como contact este y como target en el de cara este. Pues ahí no lo aceptó y el último como contact con línea será acá este y acá este. Ahí ya tenemos los 4 contactos, este. Y estos gráficos nos muestran el contact y el target de cada uno. Bueno, vamos a crear otros contactos que son, si no tuviéramos esto como superficies, sino que tuviéramos esto como sólido, sabríamos que existe un contacto acá en esta parte, un contacto entre esta línea y esta línea. Entonces vamos a hacerlo como otro contacto entre esta y esta. Venimos a contact, en este caso lo vamos a hacer como bonded. Como ya esto es línea, no hay mucho problema con el contact en y el target, entonces lo podemos hacer así. Vamos a hacer esto para acá y para la parte de abajo. Entonces venimos otra vez acá. Ahora venimos a esta parte
en el mismo filtro seleccionamos esta y esta, donde otra ya seleccionado. Bueno, vamos a hacer el otro. Entonces vamos a hacerlo con esta parte. Debemos verificar que sea con la parte de afuera, es decir, acá. Entonces seleccionamos este y otro contacto. Acá hacemos lo mismo en este lado. Control, estos dos, y tenemos los 4 contactos de esa parte. Bueno, en este caso, con esta cantidad de contactos, la pieza no tiene las restricciones suficientes para trabajar bien. Entonces por eso debemos de analizar qué otros contactos requiere para que no haya un movimiento que no cumpla con las especificaciones. Debemos de ingresar otros 4 contactos de soldadura, así bombes. Vamos a ver qué contactos debemos agregar. Bueno, vamos a crear entonces estos otros contactos que vimos entonces. En el filtro de línea, contacto sonido, vamos a crear este y este. Bombes. Filtro gráfico. El mismo acá abajo, entre este y este. Bombes. Exactamente y con la mecánica de sonido. Este y este. Vale. Y por último, este y este. Bueno, ahí ya tenemos los 4 faltantes. Ya tenemos la geometría totalmente restringida. Aquí podemos cargar la parte del mediado. Este es el mediado que vamos a cargar ahorita. Este mediado es el que no vamos a utilizar. Le vamos a dar limpios la información de la malla que deseado y vamos a darle los parámetros nosotros a la malla. Lo primero que vamos a hacer es un mesh control. Vamos a darle un sizing, un body sizing. Vamos a seleccionar ambos cuerpos. Vamos a dárselo a estos dos. Vamos a hacer que sea de 2 milímetros. Vamos a hacer 2 cuerpos. Listo. Debe ser hard. Entonces, acá hay 2 diferentes. Vamos a darle por curvatura. Vamos a seleccionar esta y esta y vamos a hacerle acá mesh. Este y este. Y generar un margen cuerpo seleccionado. La tenemos más en la parte de atrás. Y acá podemos ver cómo quedó esta parte. Vamos a hacerle un refinamiento. Vamos a dejar el uniforme, crear caja, volvemos y instalamos acá en Mesh, seleccionamos ambos cuerpos y vamos a poner esos dos cuerpos. Ahora vamos a realizar unos refinamientos acá en esta zona. Este body sizing es en hard, perdón. Volvemos a limpiar los datos en hard para que nos guarde la información que ya le dimos, trabaje bajo los parámetros que ya le dan. Entonces acá vamos a ver que en esta zona va a quedar muchos, pues voy a poner más elementos con este body size. Vamos a hacer el refinamiento. Nos pide que geometría vamos a hacerla. En este filtro vamos a poder seleccionar. Vamos a hacer un refinamiento. Entonces vamos a hacer el refinamiento en las curvaturas. Esta.
Vamos a darle el nivel de refinamiento a 1 hasta 3, vamos a darle 2. Vamos a darle update a la malla. Vamos a ver cómo queda. Así quedó. También hay que darle refinamiento a unas partes que faltaron. Vamos a seleccionarlas. Mesh Control, refinamiento. Venimos acá. Nos faltaron curvas como esta, y esta. Estos otros dos. En total deberían ser 8 líneas con un refinamiento de 2. Ahora Mesh Control, vamos a darle un sizing a esta geometría con un número con tamaño de elementos de 8, que sea hard. Vamos a darle update a la malla. Vamos a ver cómo queda. Ahora, por si acaso, vamos a darle que me limpie los datos generados y me lo malle de nuevo por si de pronto ese último body sizing genera problemas por la malla anterior a él. Entonces, para evitar los problemas, vamos a revisar. Ahora que acá vemos cómo se hizo el refinamiento en esas zonas. Hay un refinamiento ahí. Acá, si lo vemos desde este lado, vemos que no hay una interferencia, pero también vemos que esta curva no tiene un refinamiento. Entonces vamos a ponerle un refinamiento en esa otra curva con el pincel de línea, en esta, esta y esta otra. Refinamiento 2, limpiar datos generados, generar malla. Vamos a hacer un refinamiento también a esta parte de la otra pieza, a las 4 partes. Vamos a seleccionar con el filtro de línea esta y esta. Venimos acá y le decidimos extender a los límites para que nos seleccione todo completo, aplicar. Voy a darle cancelar. Voy a volver a seleccionar porque selecciono más líneas de las que debía. Parece. Aplicar. Entonces acá están los otros refinamientos que hice. Que son estas líneas. Está que son estas otras. Está que son estas. Vamos a darle la dirección. Así. Y está este último que está mal seleccionado, entonces vamos a venir hasta seleccionar esta y esta, que me lo extiende hasta los límites que vamos a aplicar. Así. Ya tenemos esos refinamientos. Vamos a volver a generar, aquí limpiar datos y a generar la malla. Y aquí nos quedó el refinamiento de la malla. Ahora vamos a pegar con las cargas y los soportes. Creamos un nuevo sistema de coordenadas acá, lo ubicamos en este punto. Ahora vamos a ingresar las cargas. Vamos a colocarle soportes de desplazamiento 1 a 1 con este filtro. Este es uno
0 en todos, 0, 0, 0, y ya lo creamos. Entonces podemos decirle duplicar y tomar este y cambiar la línea de la selección por otra, darle a aplicar, darle duplicar, cambiarle a este la línea seleccionada por este, y volvemos y le damos duplicar y cambiamos de nuevo la línea para obtener los 4 desplazamientos, y así no tendríamos que escribir en cada uno 0, 0, 0, 0. Ahora solo nos queda crear acá la fuerza remota, debido a que esto es una estructura que la fuerza va a estar distribuida en estos agujeros, que es donde va a tener la viga colocada, pero entonces para simplificar vamos a ubicar la fuerza de manera remota. Fuerza remota. Entonces en geometría debemos seleccionar estas agujeros, estas perforaciones, vamos a seleccionarlas con el filtro de línea. Le vamos a aplicar, vamos a mirar esta parte, le vamos a colocar no por vector sino por componentes. En X es 0, en Y es menos 1200, debe dar en newton, y en Z es 0. Y las coordenadas que tenemos acá deben ser 0, bueno, acá hay que cambiar el sistema de coordenadas, perdón, por el sistema de coordenadas que creamos. Entonces ya es 0, 0, y acá son menos 800 milímetros en Z. Venimos acá y ya vemos cómo está la fuerza aplicada en la parte lejana, que es donde está nuestra fuerza remota aplicada. Bueno, ahora vamos a sacar normal la deformación total. Acá va el equivalente de von Mises, vamos a solucionar. Y en esta práctica vamos a parametrizar ciertas partes para analizar cómo variar este tipo de parámetros influye directamente en la solución del problema. Vamos a parametrizar en Mesh los nodos. Vamos a parametrizar el tamaño del elemento acá, el tamaño del elemento acá. Y vamos a sacar otra deformación. Pues ya teniendo estos parámetros y teniendo esta solución, por ejemplo acá podemos ver cómo esta pieza gira. Eso significa que le faltan restricciones. Vamos a ver qué restricciones le colocamos para que se comporte. Hice fue la siguiente: en Connection, lo primero que hice fue separar los contactos en 3 carpetas diferentes. Lo segundo que hice fue que los contactos que habíamos creado en esta parte, que era entre estas líneas y la superficie, yo los había creado de manera independiente. Primero esta línea con la superficie y luego esta línea con la superficie. Entonces lo que hice fue seleccionar 2 líneas con la misma superficie, tanto para el de la izquierda como el de la derecha. Bueno, luego de hacer eso, también vine y entonces creé en Solution vine y creé un von Mises equivalente, pero acá no le dediqué en todos los cuerpos, sino que seleccioné un cuerpo específico. ¿Qué cuerpo seleccioné? Seleccioné uno de los soportes para analizar solamente eso. Ya luego lo que hay que hacer es parametrizar. Entonces se parametrizó la cantidad de nodos que se parametriza acá, la cantidad de nodos, se parametrizó la parte del body sizing que se hizo body sizing por cada cuerpo. O sea, body sizing para este, para el grande y para este, los 3 body sizing se parametrizaron. Y acá en el esfuerzo equivalente de von Mises se parametrizó el máximo.
Teniendo eso parametrizado, ya saliéndonos de acá, ya podemos entrar acá dándole doble clic al parameter set, en donde podemos cambiar los valores que parametrizamos. La variación de estos valores lo que nos permite es obtener acá diferentes esfuerzos equivalentes en esa parte de la pieza. Esos esfuerzos equivalentes, la idea es que acá, por ejemplo, me está pidiendo que lo debo actualizar. Sería en este caso seleccionarlos todos y darle update all design points. Esto nos permite, él va a hacer el cálculo con cada uno de estos parámetros, cada uno de estos valores, y acá vamos a usar, a seleccionar en este caso el que tenga el menor valor, porque eso significa que es donde menos el esfuerzo va a ser el menor. Eso es lo que debemos lograr. Para no alargarlo mucho lo vamos a dejar hasta acá, pero ya después de esto podríamos hacer una gráfica para analizar cómo influye esto en la consecuencia de una gráfica, cómo influye esto dentro del resultado final.